Hello guys, soy el Teacher Abelino. En esta lección exploraremos 5 interesantes prácticas interactivas en las que evaluaremos el presente simple en todas sus formas. Primero, mediremos si sabes conjugar correctamente los verbos en este tiempo. Segundo, evaluaremos si sabes formar oraciones negativas. Tercero, probaremos tu habilidad para convertir enunciados positivos a preguntas. Cuarto, mediremos todo lo anterior en un ejercicio de completa. Y por último, tendrás que poner en orden las oraciones para medir si sabes construir oraciones según la estructura correcta del inglés. Lo interactivo del asunto es que primero puedas acceder a hacer los ejercicios por tu cuenta antes de ver esta lección. Podrás encontrar todos los enlaces en la descripción de este video, o mejor aún, puedes acceder a nuestro salón de clases virtual en Google Classroom a través del código KDZ3Q o siguiendo el enlace de mi Linktree, el cual te llevará directamente al hacer clic aquí. De esta manera podrás acceder no solamente a estas prácticas interactivas y material adicional de descarga, sino también a estar actualizado o actualizada en cuanto a nuestros talleres y entrenamientos virtuales y presenciales. Para sacar el máximo provecho a esta lección, te recomiendo hacer las prácticas antes. Así que si no lo has hecho, guarda este video y vuelve una vez las hayas completado. Pero si ya lo hiciste, vamos a ello. En este primer ejercicio, las instrucciones son: completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo en el presente simple. En este tipo de ejercicios, el truco está en saber identificar el pronombre detrás del sujeto. Es decir, la mayoría de veces cuando se pone a prueba nuestro conocimiento de esto, no se nos da, por ejemplo, el pronombre he, she o they. Se nos dan sustantivos o nombres propios, por ejemplo, María, cats, the sun, etc. Lo importante es que sepamos rápidamente identificar el pronombre detrás de estos sustantivos. En nuestro primer ejemplo, María play o plays the piano beautifully. María toca el piano de manera hermosa o hermosamente. Si sustituyéramos a María, que es el sujeto, por un pronombre, este sería she. Y para she, la conjugación correcta es plays, porque a la tercera persona aprendimos, se le agrega una S o ES al verbo. Entonces, para he, she and it, debemos agregar S o ES. Y este es un error muy común en este tipo de ejercicios porque el estudiante confunde esa S con una S plural del español. Pero en los verbos no se pluralizan. Esta S es simplemente una forma de indicar que es la tercera persona del singular. Enunciado número 2. The Smith family enjoys o enjoy hiking in the mountains. La familia Smith disfruta hacer senderismo en las montañas. ¿Cuál crees que es el sujeto en esta oración? The Smith family, right? ¿Y cuál es el pronombre detrás de la familia Smith? It. Asimismo, it, no they. Y por lo tanto lleva el verbo enjoys con S. Si pusiste S por el plural, la familia, por error y la pegaste, ya lo sabes. Cero timarín en esta práctica. La palabra familia es un sustantivo colectivo, a collective noun en inglés. Y esto porque representa a un grupo. Es decir, una palabra singular hace referencia a un grupo de personas. Así que decimos, mi familia es. Igual que en español, lo decimos mi familia son. Decimos mi familia es grande. Lo mismo pasa en inglés americano.
Enunciado número 3. Cats doesn't sleep much at night. Los gatos no duermen mucho de noche. Aquí el pronombre para gatos, como es plural, es they. Algunos piensan que solamente el pronombre it es para animales y cosas. Pero cuando esos animales y cosas son plural, el pronombre es they. Finalmente, para they, el auxiliar es don't, they don't. Y cuando tengo el auxiliar, el verbo se escribe en su forma base, sleep. So la respuesta correcta es cats don't sleep much at night. El próximo enunciado es una pregunta. Do the store opens at 8? ¿La tienda abre a las 8? Obviamente aquí el sujeto es the store, que es it. Lleva el auxiliar does para la tercera persona y el verbo en su forma base, open. Entonces ya sabes, cuando veas el auxiliar esté does o do, el verbo siempre va a ir en su forma base, bien sea una pregunta o un enunciado negativo. Número 5. The sun shines o shines brightly in the morning. El cielo brilla intensamente en la mañana. El cielo es it y el verbo en la tercera persona, shines. Número 6. Where does do your dad work? ¿Dónde trabaja tu papá? Aquí el sujeto sería your dad, tu papá, el pronombre sería he y el auxiliar does. Y si tenemos el auxiliar, entonces dijimos que el verbo va en su forma base, work. Número 7. Does David and I passes the exam? David y yo pasamos el examen. David y yo somos nosotros, we. El auxiliar para el pronombre we es do. Do we o we do. Y el verbo, por supuesto, en su forma base, pass. Me parece que hasta aquí has visto ya lo técnico de este tiempo y cómo trabajarlo. Vamos a trabajar las últimas 8 preguntas entonces. Número 8. Why does your child studies English? ¿Por qué tu hijo estudia inglés? La palabra child es el singular de la palabra children. Entonces se podría traducir tanto como hijo o hija, niño o niña. De todas formas, el pronombre sería la tercera persona, entonces he or she. El auxiliar sería, por supuesto, does y el verbo en su forma base, study. En el número 8 y 9 tengo el verbo to be. Your children are o is very nice. Tal y como lo acabo de mencionar, entonces, your children es el plural de child. Entonces, your children are o is very nice sería tus hijos son muy chéveres o muy simpáticos. Entonces, el pronombre sería they, ellos. Y, por supuesto, el verbo to be para they es are, they are. En el número 10 pasa igual que en el ejercicio número 7. Tengo a 2 personas incluyéndome a mí, my sister and I. Entonces sería, por supuesto, we. Y el verbo to be para we es are. Entonces, my sister and I are volleyball players. Mi hermana y yo somos jugadores de voleibol. No te dejes confundir por el hecho de que tengas el pronombre I. I am. I am es solamente si tengo el pronombre I solo. Si está acompañado por otro pronombre, ya podría ser we. Entonces, atención siempre a este tipo de ganchos. Número 11. Cindy and her sister visit their grandparents on Sundays. Cindy y su hermana visitan a sus abuelos los domingos. El pronombre para Cindy and her sister sería entonces they, ellas.
Ellas visitan. Para they el verbo no se le pone S, entonces visit. Número 12. What time does those malls close or closes? ¿A qué hora esas plazas cierran? Las plazas es plural. Those malls es they. Entonces, para they el auxiliar es do y el verbo en su forma base, close. Espero que ya a esta altura le hayas tomado el ritmo. Entonces, para el número 13, the birds don't or doesn't sings in the winter. Las aves no cantan en el invierno. Las aves son el sujeto, que sería they, don't como auxiliar y el verbo en su forma base, sing. The Johnsons has a picnic in the park every summer. Los Johnsons tienen un picnic en el parque todos los veranos. The Johnsons es un apellido, los Johnsons, entonces es plural. They have, porque has es para la tercera persona. Y finalmente la número 15, do the trains arrives on time? Llegan los trenes a tiempo. Aquí the trains está en plural, los trenes. Entonces el pronombre sería they. Entonces si el sujeto es they, el auxiliar es do y el verbo en su forma base arrive. ¿Ves lo fácil que es conjugar los verbos en el presente simple? Entonces el truco o la equivocación está con la S, de que a veces lo pongo con they porque me confundo y lo veo plural. Entonces no, tienes que interiorizar que la S o la ES es para la tercera persona, he, she o it, o cualquier sustantivo que represente a esos pronombres. Como por ejemplo, Mary, que es she, my parents, que es they, etc. Tienes que ver el pronombre detrás de estos sustantivos. Y obviamente recordar que los enunciados positivos es que se pone esta S o ES, porque los enunciados negativos y las preguntas, al tener el auxiliar, el verbo va en su forma base. Ahí no hay problema porque todos los verbos entonces van en su forma base. Otro error común es entonces saber cuándo poner el auxiliar do o does o cuándo no ponerlo. Entonces, para esto repasa las 2 lecciones de las que te hablé en la introducción a estos videos a fin de que te vuelvas un experto o experta en este tema. Sin embargo, en los próximos ejercicios vamos a estar viendo un poquitico más de eso y de seguro te será muy útil. Así que así concluimos y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie. No te lo pierdas. Te dejo para finalizar con la clave de respuesta desde el mismo formulario. Así concluimos con esta lección, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.